Ahora sí. Muchas gracias, profe. Me tengo que ir porque como le mencioné, la batería está ya casi terminando. Por eso quería la grabación porque no me quiero Ya perder la clase como son las últimas. vaya Que nomás, Dios me vaya lo con el bendiga. Señor, hermano. Amén, amén. Igual a ustedes. Dios me lo bendiga. A todos mis hermanos. Gracias, hermano. Que le vaya bien, Manuel. Adelante, Rosalba. Bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Resulta que yo era líder de la iglesia en la que yo asisto y yo tenía un grupo de personas, un promedio de casi 40 adultos y 25 niños. Ujú. Y la señora que me prestaba la casa había llegado un hermano de visita de otro sitio y él se le llevó unas cosas, pero ella nunca se había enterado que había sido el hermano. Y ella delante de todo el mundo me dijo que yo era la que me le había robado las cosas, que yo era la que con, con dolor en mi alma, ya le hablé a ella, yo le comenté, llamé a mi pastor, con mi supervisora y me dolió cerrar un grupo por algo que era injusto. Y como al mes se dio cuenta ella que debajo de la nevera estaba el papel donde dijo el hermano, hermanita, me llevo tal cosa, me llevo esto y esto, porque lo necesito. Pero a mí me dolía tanto, tanto, imagino, sin embargo, hoy en día nos hablamos, pero me dolió muchísimo porque a raíz de eso me tocó cerrar mi grupo familiar, pero me dolió mucho y lo que lloré para aceptar eso, le pedía mucho a Dios que me mostrara que que me estaba enseñando a mí y aún que le estaba enseñando también a la que era la anfitriona en ese momento, porque a todos nos dio nuestro, nuestro jalón de orejas en ese momento. Todos aprendimos de Pues, algo que yo no hice nada, pero sí me dolió dejar a mi grupo, dejar a mi gente, saber que podía darles algo y no tenía, y la gente me tildaba que yo era una ladrona. Uy, pero es terrible. Entonces ya, wow, hermano. gracias a Dios, ya estoy restaurada hoy en día, gracias a Dios. Pero sí es Gracias, duro. Rosalba, por contarnos eso. Qué historia tan dolorosa al principio, pero después un alivio espiritual de confiar en Dios, ¿verdad? Vamos con Jaime, el último comentario, y luego vamos a avanzar con la clase. Adelante, Jaime. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga inmensamente en este bello día. ¿Quién no ha sufrido trato injusto en la vida? ¿Quién no ha sufrido? Esa debió Yo haber tengo sido dos, la pregunta, ¿verdad? así es. Eh, Uno piensa, yo en lo personal, yo siempre me ufanaba de decir, yo conozco de Cristo, pero antes, en mi época de adolescencia, uno sufre bastantes abusos, bastantes tratos, eh, te humillan, te denigran. Pero sin embargo, ¿qué decía yo? Me quedaba callado, pero en mi interior decía, ojalá le pase lo peor a esta persona. Y yo decía conocer de Cristo. Pero gracias a Dios, conozco de Cristo y sigue pasando lo mismo. Pero ahora me quedo callado, pero ahora hay una gran diferencia. Termina la discusión, termina el problema, lo que hago es decir, Señor, ten misericordia de ellos porque tú la tuviste conmigo. Porque el trato injusto no es solamente de quien lo recibe. He aprendido de que cuando uno recibe algo es porque en el pasado hizo algo también. Entonces es simple y llanamente un boomerang esto. Entonces le digo, Señor, ten misericordia, porque tú la tuviste conmigo. Y tantos Gracias, ejemplos Jaime. que hay ahora. Así es. Entonces, la actitud que ahora uno toma, que debe de tomar, es la actitud que tuvo José, la que tuvo David y la que tuvo Cristo. Devolver la otra mejilla. No devolver el Ujú. mal con el mal, sino haciendo el bien. Es lo que puedo decir. Dios les bendiga. Gracias, Jaime. Muy bien. Y eso únicamente es posible por el glorioso Evangelio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. De otra forma, el viejo Adán sigue ahí mismo diciendo, ¿y yo por qué? ¿Por qué tengo que humillarme? ¿Por qué tengo que hacer eso?
pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo trabaja 24/7 en nuestras vidas, ¿verdad? Excelente, gracias por sus comentarios. Aquí podemos recordar algunas cositas que David le alegraba la vida a este rey, tocaba el arpa. Usted puede notar que el rey Saúl parece que está contento, pero él era bipolar por ese espíritu que le fue plantado en su corazón, ¿verdad? Entonces, estaba bien escuchando la música y después lo quería matar al pobre David. Después que David derrotó al gigante Goliat, después que literalmente puso al ejército filisteo bajo los pies de Saúl, este rey se enojó y lo quiso matar. 7 veces contando lo quiso matar. Posiblemente fueron más al pobre David, ¿verdad? También vemos que la mujer misma se burló de él, la maltrató, la empezó a detestar, ¿verdad? A pesar de eso, David lo veía a Saúl como el ungido de Dios. En una ocasión, él tuvo la oportunidad de matarlo. Estaba el rey Saúl en la cueva, en la misma cueva donde estaba hospedado o donde se fueron a dormir David con su ejército. Y todos dijeron, esta es la oportunidad. Aquí te vas a vengar de todo el daño que te ha hecho el rey Saúl. Porque lo veía como, ¿verdad? Lo quería matar, literalmente, su enemigo. Y David dijo, no, yo no puedo levantar la mano sobre el ungido de Dios. Y claro que le cortó un pedazo del manto para mostrarle al siguiente día que estaba en las manos de él, ¿verdad? Entonces vemos eso, como ya bien dijeron ustedes, frutos hermosos, maravillosos de fe que el Señor les ha dado a ustedes, el perdonar, el ser humildes, el aprender, el escuchar, y el Señor siempre nos prepara para grandes cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si hubiésemos actuado con nuestra naturaleza pecaminosa, siendo defensivos, peleándonos y todo lo demás? Al fin salimos perdiendo nosotros, ¿verdad? Porque a veces los que nos ofenden ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, gracias a Dios, gracias por sus testimonios, gracias por sus ejemplos que les ha pasado en la vida real y cómo ha sido su reacción de una forma que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, como mencioné, el ungimiento como rey. Vemos que fue una decisión unánime de todo el pueblo que habían visto, lo hicieron un resumen de todo lo que el rey David había hecho, que era el ungido de Dios y que ya era hora de que David guiara a su pueblo. Entonces vamos a ver cómo le fue, y fue un rey que sirvió mucho, mucho al Señor. Y eso es lo lindo de las historias bíblicas. Aquí los personajes, los héroes de la Biblia, entre comillas, están como son. La Biblia nos muestra cómo son, ¿verdad? Con pecados, con defectos, con alguna que otra virtud, pero así nos usa el Señor para que seamos, pues, mensajeros de su glorioso evangelio. Entonces, vamos a ver esta maravillosa historia y pasamos a identificar la historia con las 4C, que es considerar. Tenemos 6 preguntas, ya se nos acerca el fin de esta clase, pero queremos siempre recordar las 4C, que es un método que nos ayuda muchísimo a conocer más a fondo la historia. Entonces, como bien dijeron ustedes, nos ha tocado leer y hemos conocido a muchos personajes, a muchos lugares donde sucedieron la historia, muchos problemas que hemos identificado, pero al final hemos visto la solución bíblica, que es Dios que arregla los problemas en los cuales nosotros nos metemos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, Jackson, cuéntenos los personajes. ¿Hubieron muchos, pocos? Pues sí, tenemos mucho. Espero no se me haya olvidado, pero bueno, aquí están.
Dios, rey David, 12 tribus de Israel, ancianos de Israel, ciegos y cojos de los Jebuseos, Hiram, rey de Tiro, embajadores de Hiram, los carpinteros, los canteros, las concubinas de David, los hijos e hijas de David, Samuel, Sobar, Natán, Salomón, Ibar, Elisuá, Nefeb, Afía, Elisama, Eliada y Elifeleb, filisteos, 30,000 escogidos de Israel, Abinadab, hijos de Abinadab, Usa y Ayo, Obed-edom, Mical, hombres y mujeres de Israel, criadas de sus siervos, y el profeta Natán. Gracias, Jackson. Excelente investigación, hermano. Entonces, ya con esa lista no hay nada más que agregar. Entonces, vamos a... ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Gracias, Jackson. Objetos de la historia, ¿qué objetos identificaron? Rosalba, hermana, adelante. Hay madera de cedro, muros, copas, hay campamentos, el arca de Dios, los carros nuevos, los instrumentos de madera, el arpa, el salterio, la pandereta, la flauta y los címbalos, los vestidos de ofre, de lino, la casa, la ventana, la trompeta, el pan, la carne, la torta, la casa, casa de cedro, cortinas y tabernáculo. Gracias, hermana. Excelente, otra vez, excelente investigación. Muy bien, entonces ya no vamos a agregar nada más. ¿Dónde ocurrió esta historia? Con todo lo que leímos, era fácil ver muchos lugares, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron los lugares que sobresalieron aquí? Rosalba, hermana, adelante. Tenemos Hebrón, Judá y Jerusalén. Fueron los más nombrados, porque hay varios. Claro, no, con eso está bien. Todos los más importantes. ¿Dónde fue ungido el rey David? Bueno, David como rey. ¿En Hebrón? Excelente. ¿Y a dónde llevaron la arca? A Jerusalén. Chévere, fantástico. En esos dos lugares nos vamos a quedar. ¿Cuándo ocurrió la historia, querida Elvi? Creo que tenía la mano levantada usted. Elvira, hermana. La historia, bueno, según el video, cuando reinó David 1000 años antes de Cristo. Muy bien. La historia de David 1000 años antes de Cristo. Excelente. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Había una fecha específica que ahí mencionó el texto bíblico. Adelante, Jackson. Cuando David tenía 30 años. Muy bien, excelente. Jackson, esa era la respuesta que usted iba a dar. Sí, pastor, está muy bien. Muy bien, excelente. Cuando David tenía 30 años, jovencito él, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí sí vamos a participar más. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes en esta larga historia que les tocó leer? ¿Puedo participar? Por favor, adelante. Hay algunos problemas allí. Primero, que el rey Saúl no aceptó que David iba a ser rey. Y cuando David mató, las mujeres cantaban y decían que David mató 1000 y 10,000 y el rey 1000, algo así. Entonces, por eso, ese era un problema, que él se sintió celo. El rey Saúl sintió celo que acosaba matarlo al rey David. Hasta esos dos problemas le doy para que los demás hermanos sigan. Gracias, hermana. Muy bien. Seguimos con Cristian. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Sí, yo veo uno de los problemas ahí cuando quiso cruzar, ¿no?
que marchó el rey y que llevaba hombres a Jerusalén y se chocó con los jebuseos y que no los dejaba entrar. Y bueno, de hecho, ahí que decía los ciegos y cojos que no lo aborrecían a David. Bueno, después David tomó por la fuerza, ¿no? Ese lugar, ¿no? Que era ciudad de David, ¿no? Desde Milo hacia adentro, decía. Y otro de los problemas era bueno, el arca, ¿no? El arca que estábamos hablando, ¿no? Que surgió, bueno, se tropezó el arca, ¿no? Y bueno, lo que le pasó a Usa, lo que ya veníamos hablando, ¿no? Y bueno, terminó pereciendo, ¿no? Bueno, dejo esos dos. Gracias. Gracias, Cristian. Vamos con Joel. ¿Algún otro problema que identificó, hermano? Sí, hermano, buenas noches. Los filisteos, al enterarse de que David había sido ungido como rey, subieron a buscarlo. Fueron derrotados por David y nuevamente retornaron. Sí. Voy a dejarle esas dos para que... Gracias. No se acababan estos filisteos, ¿ah? Eran durísimos. Jessica, adelante. Jessica, adelante. Sí, otro problema que veo yo aquí es el lugar estable del arca, porque David incluso menciona que cómo es posible de que él pueda tener un palacio y el arca siga nomás estando bajo un toldo, y que él consideraba la construcción, pero al rato después, por medio del profeta Natán, pues vio que tampoco no era su turno, pero la construcción del templo empezó ya a ser un punto de vista también para él. Gracias, Jessica. Muy bien, vamos con dos más. Hugo, adelante. Hermano, hermano, el problema inicia cuando es ungido como rey, cuando Saúl es rey en Israel aún. Ahí inicia el problema. Y otro de los graves problemas que se presenta para David es que Saúl quiso asesinar a David. Y después de la muerte de Saúl en manos de sus enemigos, entonces ya David es ungido. Pero el problema es que cuando es un rey, estando Saúl en el Gracias, reino. Hugo. La señal está, no la escuchamos muy bien, hermano. Gracias. Escuchamos que Saúl quería matar a David. Excelente. Muy bien, yo creo que con estos problemas ya podemos avanzar. Excelente identificación de muchos problemas que también pusieron aquí en el chat. Gracias. Que Natán le dijo a David que haga todo lo que está en su corazón y Dios no se había manifestado al respecto. Muy bien, entonces, para resumir, podemos mencionar tres problemas que vimos en la historia. El primero es que los enemigos estaban viviendo en Sion, a donde David quería llegar, ¿verdad? Era en Jerusalén. Los filisteos atacan y contraatacan. El arca no está en Jerusalén y todos los otros problemas que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Sí, también el menosprecio de mí hacia el ungido de Jehová. Muy bien. Entonces, ahora los problemas que ustedes mencionaron, ¿se soluciona o no se soluciona? Y si se soluciona, ¿cómo? ¿Cómo se solucionó? Adelante, Jackson. Sí, pastor, yo identifiqué 5 problemas y los 5 fueron resueltos. El tomar la fortaleza de Sión, donde estaban los jebuseos, que es Jerusalén, pues sí, lograron tomarla, ¿verdad? Tomaron posición de ella, Dios se los permitió. El segundo problema, esas 2 batallas que tenían contra los filisteos, vemos que salieron victoriosos, derrotaron a los filisteos. El tercer problema de llevar el arca a Jerusalén, a pesar de lo que sucedió con Usa, luego vemos que David logra llevar el arca a Jerusalén. El cuarto problema sobre el desprecio de su esposa Mical, vemos que pues Dios trató con ella, ¿no?
Esa situación Ujú. David la dejó en manos de Dios y fue el que trató con ella, pues por eso esa mujer no tuvo hijos nunca. Y el quinto Así problema es. sobre la voluntad de David de construirle casa, construirle templo al arca, vemos que se resuelve porque Dios le establece a él en el último capítulo, en el 7, pues vemos cómo Dios le presenta su voluntad, ¿no? Entonces, para mí quedan resueltos los Excelente. 5 problemas. Excelente, Jackson. Muy bien, muy buena identificación de los problemas. Excelente, de hecho. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte de consolidar. Aquí las 4 preguntas de aplicaciones prácticas. Y la parte favorita de consolidar es encontrarle un título para la historia. Entonces aquí estamos en las 4 preguntas. Como ya sabemos que es aplicación práctica, la ley de Dios como un espejo que nos muestra a nosotros y también el dulce evangelio de Cristo, lo que Dios nos muestra, el amor de Dios por su creación. Adelante, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? Jessica, adelante. David, el nuevo rey. David, el nuevo rey. Excelente. Entonces podríamos decir David es proclamado nuevo rey de Jerusalén. Adelante, Jaime. Gracias, Jessica. El título que yo le puse fue El pastor que se convirtió en rey por la gracia de Dios. Me encanta ese. El pastor que se convirtió en rey por la gracia de Dios. Muy bien, Elvira. El desafío para obedecer a Dios. O enfrentando el desafío para obedecer a Dios. Excelente, muy bien. ¿Algún otro título? Rosalba, hermana, adelante. Yo le puse fe que Dios elegía a su gente con los dones que teníamos. Gracias, hermana. Y aquí Flor también nos dice el rey consagrado a Jehová. Marco nos dice el ungido de Dios, gran rey de los hombres. Muy bien. Entonces también vamos a poner que el Señor, ¿verdad? Unge al rey terrenal para mostrarnos que de él vendría el rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. David es proclamado rey. Muy bien, excelente, excelentes títulos que ustedes le dieron. Y hay uno más, mire. Dios levanta a su escogido. Muy bien. En el tiempo de Dios, ¿verdad? Todo sucede según su santa y bendita voluntad. Marco. Sí, yo aquí quería solo añadir a lo que escribí ahí, que recuerden que Jesús viene de descendencia de David y es considerado el Hijo del Hombre, ¿sí? Por eso le puse así, el ungido de Dios, ¿sí? Rey de los hombres, porque viene y reina entre los hombres, ¿no? Gracias a Marco. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora sí viene esta parte de una reflexión personal. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Leyendo la historia de David, ¿qué pecado vieron ustedes? Lilia, adelante, hermana. Tiene el micrófono abierto. Muy bien, entonces seguimos con Rosalba y luego con Regulo. Para mí, veo que debemos aprender a ser obedientes, a no juzgar, y la crítica, que aprenderle de la crítica de Mical. Amén. ¿Cómo vas a estar rebajándote? ¿Dónde están tus escrúpulos? Tú eres el rey. ¿Cómo vas a hacer eso? Gracias, hermana. Regulo, adelante. Pastor, yo veo aquí qué pecado en mi vida, por ejemplo, la codicia, la avaricia, la intriga, el miedo, la envidia, la desobediencia. Ahí se conjugan toda esa historia
prácticamente todo eso. Esa historia es una historia entre codicia, la avaricia, la intriga, el miedo, la envidia, el asesinato, claro, no he cometido asesinato, pero el asesinato, la desobediencia. Entonces, en eso veo pecado en esa historia y la confieso en mi vida, porque he tenido codicia, avaricia, intriga, miedo, envidia, desobediencia. Gracias, Régulo, muy bien. Seguimos con Joel. No hacer las cosas de acuerdo a lo que dice Jehová. Y voy al caso específico de lo que ocurrió con el traslado del arca. Existía una ley ceremonial. Los sacerdotes, que eran los que tenían que llevar el arca, tenían que ir limpios, debían llevar un orden. Ocurre lo que ocurre, y eso lo sintió David, por eso supongo que se sintió culpable, que al alguien ver caer, que el peligro de que se cayera el arca, la trató de detener y murió, fue por esa causa, pues no era la persona que estaba autorizada para hacer ese trabajo. Y yo le pido a Dios que me dé fuerza para nunca apartarme de su palabra. Eso es todo, amén. Gracias, hermano. Gracias. Excelente. Entonces, aquí hay algunos que dicen el odio, la envidia, el pecado, la vergüenza de Mical con los asuntos del reino de Dios. También confieso que muchas veces nosotros como cristianos no odiamos a nuestros hermanos, pero sí los menospreciamos. Ok, muy bien. Falta de temor a la presencia de Dios, irreverencia, crítica, vergüenza. Muy bien. ¿Cuál es el peor o cuáles son los peores enemigos del ser humano en general? Vamos a ponerle el éxito. Perdón. Que es el éxito, la fama, el poder. Y eso fue lo que le terminó pasando a David. Hay una parte en Deuteronomio, creo que es donde el Señor le dijo que no tuviera muchas mujeres, que no tuviera ese harén de mujeres, ¿verdad? Porque le iba a distraer, ¿verdad? Y lo primero que hizo David, ahí tuvo sus muchas mujeres. Y usted y yo sabemos que eso a la larga le trajo muchos problemas al David, ¿verdad? Entonces aquí muchas de las veces el ser humano se enfoca tanto en el éxito profesional, en el éxito, no sé, financiero, en todos esos aspectos, que con ese éxito vienen otras cosas que nos distraen fácilmente de las cosas de Dios. Inclusive a muchos cristianos, ¿verdad? Que estamos tan enfocados supuestamente en las cosas de Dios que ignoramos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Y todo eso se convierte en una idolatría, ¿verdad? Entonces, aprendemos mucho del rey David. Al principio escuchaba bien a Dios, hablaba con Dios, preguntaba a Dios todo lo que tenía que hacer, pero después poco a poco fue haciendo su propia voluntad y metiéndose en problemas. Entonces hay muchos, como dijeron ustedes, pecados que nos lleva el Señor a confesar como un espejo, como un reflejo de lo que era la vida de David, ¿verdad? Sin embargo, ahí no termina nuestra historia y vamos y vemos y disfrutamos el amor de Dios en cada historia bíblica. Entonces, en esta historia, ¿en qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿En qué versículos, algo específicamente que vieron ustedes, investigaron? Gracias, Jackson. Vamos a leer esto. El amor de Dios en los versos, según Samuel 5:10, Dios estaba con David. El amor de Dios a Israel. Gracias, hermano. Rosalba, adelante. Algo lo que a mí me gustó muchísimo fue cuando Dios, cuando dice en el 6,
en el 2 de Samuel 6:11 y dijo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom y Geteo 3 meses y bendijo Jehová y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué le recordó Dios a David? Estamos en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Cuando, ¿verdad? Esto viene después que David dijo, voy a hacerle un arca al Señor. Habló con Natán y él dijo, sí, haga lo que usted desee, ¿verdad? Me parece una gran idea. Pero justo esa noche mismo el Señor se reveló a Natán y le dijo, ¿verdad? Que le recuerde, que le diga, ¿verdad? Que Dios le hizo a él, siendo pastor, lo coronó rey. Que Dios había estado con David desde el principio, ¿verdad? Entonces, que Dios había hecho absolutamente todo y que de ahí le prometió que iba a venir el Mesías prometido. Entonces, historias maravillosas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien tiene la mano levantada? Aquí tenemos 2 de Samuel 6:11, muy bien. Flor nos dice 14, 15, 16, no sé si es del mismo pasaje bíblico. ¿Algo más, Jessica? Cuéntenos. Ahora Sí, esto apliquemos a nuestra vida personal. me gusta el versículo donde le dice, Señor mi Dios, tú que has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Entonces, de esta manera también veo la muestra del amor de Dios hacia David y obviamente como lo mencionó, pues de él, de su linaje, nace el Señor Jesús. Por eso su linaje fue siempre bendecido. Y nosotros al ser benditos por medio del Evangelio, nos agregamos a la parte del linaje porque nos hicimos llamar hijos de Dios. Entonces su promesa va a perdurar para siempre. Gracias, Jessica. Adelante, Jaime. Estoy leyendo aquí una parte sumamente interesante. Si nos ponemos a ver el capítulo 7, es un capítulo lleno de puras recompensas y de bendiciones y de amor. Pero si tomo como por ejemplo, en la cual el rey David realza a Dios diciendo en el versículo 27 del capítulo 7, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica, la cual le pedía con un inmenso amor construir un templo para él. Sin embargo, Dios le dice, y como tus palabras son verdad, y tú has pronunciado este bien a tu siervo, ten ahora bien a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, los has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y por medio de quien ha sido bendita la casa de su siervo, el rey David, para todos nosotros y para la eternidad, por medio de Cristo. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, usted nota los frutos de fe de un rey que estaba al servicio del Señor. Ahí el título dice oración de David, es una oración de acción de gracias. Él dice, ¿cómo puede ser que Dios se haya fijado en mí? ¿Cómo puede ser que Dios haga de mi familia, de mi descendencia, todo lo que ha prometido? Entonces, nota usted los frutos de fe. Esos mismos son los frutos de fe cuando usted y yo recordamos mediante la palabra de Dios que Dios, a través de Cristo Jesús, nuestro único y verdadero Rey eterno, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Jesucristo, así como Dios le dijo a David que él estaba siempre con él, siempre está con nosotros, el Rey eterno, caminando frente a nosotros, ¿verdad? Dando la vida por sus súbditos. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como dice aquí, que Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado del lugar donde estábamos, así como David
él en su más remota vida hubiera pensado que iba a ser el rey de Israel. Muchos de nosotros jamás hubiéramos pensado estar confesando con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador y sirviéndole a Él con alma, corazón y vida, ¿verdad? Esa es obra de Dios. Yo no he hecho absolutamente nada. El Señor me ha llamado, me ha escogido, me ha lavado con la sangre de Cristo y me ha hecho un mensajero de su palabra. Entonces aquí encaja muy bien decir que usted y yo, por la gracia de Dios, somos un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo escogido por Dios para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si eso no es amor de Dios, pues ¿qué más puede ser, verdad? Y usted y yo hemos sido receptores de ese amor eterno por la gracia de Dios. ¿Qué pediré? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted? Mientras piensa, yo voy a leer el comentario de Jackson que me ayude a ser fiel en todos los asuntos del reino, todas mis labores en los 2 ministerios que participo en mi congregación, con denuedo, sin vergüenza, del Rey de Reyes. Amén, hermano. Señor, siga fortaleciéndolo y bendiciendo en su ministerio. Rosalba, adelante, hermana. Algo de que a mí me llama la atención y que podemos poner aquí, pues para mí, creo yo, no sé si de pronto estoy bien o estoy mal, son los dones del Espíritu Santo, que lo encontramos en 1 Corintios 12, en la parte que nos dice 12, del 4 y 5, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estemos como estemos, Dios nos va a utilizar, porque no todos son maestros, ni todos somos profesores, ni todos somos evangelistas, entonces Dios nos utiliza con los que tenemos. Amén. Gracias, hermana. Excelente, sí. Y para Dios, usted y yo y todos mis hermanos y mis hermanas somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces, cada talento, cada bendición que el Señor nos ha dado, pues por la gracia de Dios, por su poder, lo vamos a poner en práctica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosita que pediría? Bueno, que el Señor nos mantenga enfocados en las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Que sea siempre la palabra de Dios nuestra guía, nuestro alimento y nuestra agua que sacia la sed. Cristian, hermano, adelante. Sí, David me hace acordar mucho cuando Jesús dijo que buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Yo pediría eso, ¿no? Y David realmente lo tenía, ¿no? Eso. De hecho, ahí cuando bailaba alrededor del arca, ¿no? Y surgían las críticas de parte de Mical, de la mujer misma, ¿no? Y a David eso como que no le importó, ¿no? Y yo pediría eso, ser ese adorador en espíritu y en verdad como realmente pide el Señor, ¿no? Y tener esos frutos que realmente pide Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Cristian. Muy bien, hermano. Muy bien, en los minutos que nos queda vamos a hablar un poquito de David, a conocerle lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, vamos a ver quién era David. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a 3 estudiantes, por favor, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quién era David? ¿Quién me puede hacer un resumen de quién era David? ¿Aló? Adelante. Ok. ¿Quién era? ¿Carlos o Sí, Carlos Carlos? González. Adelante. Ahí está. Adelante, Desde Carlos Perú, González. Pucallpa. David era un pastor, un sencillo, hermano de varios, un poco medio sobrados, ¿no? Entonces, y valiente. Él se dedicaba con su baladora, dice en mi tierra, con su onda, a estar jugando, cuidando su vaca, pero a demostrar su valentía en el momento preciso para pelear con Goliat. Pero antes él era simplemente un pastor de ovejas. Pero también le gustaba la música, el arte y adoraba a Jehová.
se inspiraba y ahí está todo lo que nos han dejado en Salmo. Más o menos para empezar. Pero ya cuando ha sido rey, etcétera, muy mujeriego, un sinnúmero de pecados igual que cualquiera de nosotros. Por eso le ha hecho el padre Natán. Hasta ahí para que pueda participar otro. Gracias a Carlos. Muy bien. Elvira, hermana, adelante. Bueno, el hijo menor de Isaí, em, muchacho, muy joven, valiente, pastor de ovejas. em, bueno, como decía el hermano, muchos pecados, el pecado de que la osadía que hizo de tomar la mujer de Urías, de mandarlo al frente del batallón para matar, para que muriera, todo eso, pero también con un corazón conforme al de Dios, corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque él se arrepentía de corazón de todo lo que hacía. Y eso es algo que debemos tener nosotros, un arrepentimiento genuino delante de Dios. Su pecado fue grande, pero también su arrepentimiento fue mayor. Aceptó lo que el profeta le dijo, le hizo ver, y bueno, y todo ese sinnúmero de cosas, perseguido por sus propios hijos, bueno, todo eso. Gracias, Elvira. Y vamos con Jaime. Jaime, adelante. ¿Alguna cosita que sus hermanos no hayan mencionado? Yo diría que el rey David fue un hombre que vio la misericordia de Dios todas las etapas de su vida. Lo guardó del oso, lo guardó del león, lo guardó de Goliat, lo guardó de Saúl, lo guardó de los filisteos, lo guardó de Jebús, lo guardó de un pecado tan grande, matando a uno de sus siervos fieles. De ahí viene el Salmo 51. Lo guardó de un censo que quiso hacer, eso ya es posterior a lo que estamos viendo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Un hombre que, como todos nosotros, el Señor ha tenido misericordia hasta el último día de su vida, por amor y por gracia. Gracias, Jaime. Muy bien. Entonces, ya lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Este pastor, autor de los salmos, muchos salmos que él escribió, exterminador de gigantes, amigo íntimo de Jonathan, ¿verdad? Ya mencionaron los hijos que él tuvo, guerrero, líder de tropas. Y también tenemos que mencionar que, con excepción de Jesús y de Moisés, David es el personaje que más se habla y se escribe en la Biblia. Entonces, todos, Jesús mismo, ¿verdad? Mencionaba a David. En el Nuevo Testamento vemos por lo menos unas 66, ¿verdad? Capítulos dedicados a Moisés y unas 1000 veces que se habla del rey David. Entonces ya mencionaron las faltas también. Eso nos recuerda a nosotros que somos de carne y hueso. Somos hijos e hijas de Dios por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor que cada día dependemos de su gracia, dependemos de su amor, dependemos de su misericordia para seguir siendo llamados hijos e hijas de Dios. Entonces ya mencionaron la historia que marcó la vida de David, un antes y un después, el adulterio que cometió con Betsabé. Luego, para tratar de cubrir ese pecado, mandó a matar a pues a Urías, ¿verdad? Y ya mencionaron ustedes, sí, como no quise repetir, pero David tenía el corazón de Dios, ¿verdad? Bueno, era llamado un hombre que sí, como dice literalmente, es que David, el hombre conforme al corazón de Dios. Muy bien, entonces David es una imagen de su descendiente mayor, Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver algunas referencias, algunas conexiones, algunas similitudes que existen entre David y Jesús. Entonces, ¿cuáles son las similitudes que vemos nosotros? ¿Alguien puede mencionar algunas de ellas? Bueno, vamos a ver todos con la imagen aquí, ¿verdad? A Jesús le llaman hijo de David. En muchas partes de la Biblia ustedes mencionaron eso. Los dos eran pastores, pastores de ovejas.
¿verdad? Jesucristo, el pastor considerado, el buen pastor, quien hablaba del Salmo 23. David lo escribió, pero nuestro Señor Jesucristo lo aplicó acá cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Él decía que sintió tristeza porque vio que el pueblo de Israel era como ovejas sin pastor, ¿verdad? Guerreros quienes lucharon contra los enemigos de Dios. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre remaba en contra de la corriente, ¿verdad? Los maestros de la ley se convirtieron en sus peores enemigos, ¿verdad? Los dos eran reyes. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el Rey eterno, el Rey de reyes, el Señor de señores, que sigue gobernando con justicia y santidad a su pueblo amado. Nacidos en Belén, los dos, amados y odiados, ¿verdad? Eso sí, los judíos no le podían ver a Jesús ni en pintura. También a David, él tenía muchos enemigos y de todos ellos los escribió en los salmos, ¿verdad? Un salmo que siempre sobresale y queda grabado en mi mente, es verdad que él, como pudo decir, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo pudo decir ese salmo cuando los enemigos de él estaban rodeando su casa para matarlo, verdad? Entonces es confianza en el Dios Todopoderoso. Rechazado y humillado por sus hermanos, claro, por supuesto, como Dios iba a escoger al más pequeño de la casa y no a los buen mozos que eran los demás, ¿verdad? Alguien que me ayude con estos dos pasajes bíblicos que vemos bueno, antes de esa comparación, antes de estas similitudes, ¿cuál es la diferencia entre David y Jesús? ¿Alguien me puede decir? Jessica, adelante, hermana. La gran diferencia obviamente es que Jesús nunca pecó. Y a diferencia de David, pues ya leímos que tuvo varios pecados, obviamente. Pero Jesús, nuestro Salvador, fue el ejemplo perfecto del hombre sin mancha. Gracias, hermana. Verdadero Dios y verdadero hombre, como dice la Biblia, al que no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Adelante, Nair. Le escuchamos, hermana querida. Gracias por levantar la mano. No, también que el reinado de David entre él y el Salomón más o menos fueron 80 años. En cambio, el Señor reinará por los siglos de los siglos. Amén, hermana querida. Bien dicho, sí. Y de ese rey somos nosotros. A ese rey pertenecemos, a ese rey lo adoramos, lo alabamos. Gracias, hermana. ¿Alguien que me ayude? Jessica, por favor, con la lectura de los dos pasajes bíblicos de una vez. Sí. Lucas 1, 31 al 33. El ángel Gabriel le dice a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 22, 16. Jesús mismo dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, Jessica. Muy bien, pregunta final. ¿Cómo se siente usted al saber que su Rey eterno es Jesucristo, su Salvador? ¿Cómo se siente usted? Nair, hermana. Es algo que no lo sé explicar porque es un gozo y una
y una seguridad que saber que tenemos al Señor que nos está respaldando, que siempre está con nosotros y que tenemos una salvación eterna. No puedo expresarlo lo que siento, no tengo palabras. Gracias, hermana querida. Los sentimientos son mutuos, ¿verdad? Sentimos el mismo gozo. Faltan palabras para describir. Adelante, Rosalba. Yo creo que estoy agradecida del día que Él me escogió. El día que Él me escogió, a pesar de muchas dificultades, hasta que con el tiempo fue que uno entiende el por qué lo llama a Él, porque Él nos ama por sobre todo lo que pasa y lo que sucede. El amor de Él sobre nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Excelente. Entonces, vamos a concluir recordando que nuestro Rey eterno es Jesucristo, el Salvador del mundo, el quien murió por nuestros pecados. Estaba en el campo de batalla, como alguien dijo una vez, ¿verdad? El único héroe en la historia que murió por los villanos. Y entre esos villanos estaba yo. Por mí murió Cristo, para que hoy tenga el privilegio de ser hijo de Dios, redimido de todos mis pecados, lavado con la sangre de Cristo, y para que algún día pues pueda ir al cielo a ver a Dios y vivir allá en perfecta justicia y santidad. Entonces, gracias a todos por sus comentarios, por su diligente trabajo en la preparación de esta clase, las lecturas bíblicas, la investigación exhaustiva de los personajes, de los objetos, de los lugares y todo, ¿verdad? Y también la aplicación práctica a la vida. Aprecio mucho su deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios y como siempre digo, no solo eso, sino la valentía para compartir con otros la palabra. Hay tanta gente que no ha escuchado acerca de Cristo, que no ha escuchado del amor, de la misericordia, y qué buen momento para nosotros consolarle con ese evangelio. Como mencioné al principio de la clase, les voy a hacer llegar el proyecto final para que ya vayan trabajando. Si de pronto tienen alguna preguntita sobre alguna de las preguntas, valga la redundancia, que están allí, no duden en hacerme llegar cualquier duda, cualquier inquietud. También les voy a hacer llegar, como dije, de 3 formas el proyecto final. El primero va a ser en PDF, pero documento de PDF. El otro va a ser en Word. Y el otro va a ser como voy a copiar y pegar las preguntas para que ustedes colocarlo ahí en el WhatsApp, para que ustedes si desean pues pueden imprimirlo o copiar las preguntas en un papelito. Luego ya después de ser respondidas toman una foto y me envían el trabajo. Si hay alguna pregunta difícil, si de pronto tienen una preguntita, no duden en hacérmelo, por favor. Gracias, Rosita. Entonces, también la fecha límite para entregar el proyecto final va a ser 2 semanas después de la última clase. Entonces, ya a partir del miércoles que vamos a concluir la clase, ya el jueves empieza a contar. Bueno, ya el miércoles después de las 12 de la noche. Marco. Sí, yo solo quisiera pedirle, pastor, que no sé, yo todavía no entiendo el por qué Dios, Dios en sí lo aleja un poco a David, no lo aleja en su totalidad, ¿no? Porque no le permite hacer casa a él y deja que su descendencia lo haga, pero luego falla la descendencia de él. Yo a eso siendo David con un corazón acepto a Dios, hizo todo eso Dios, ¿verdad? Ahí no entiendo y sí quisiera entender por misericordia de todo esto prácticamente. Gracias, Marco. Muy bien. Entonces en la mañana un hermano decía, ¿verdad? Nos daba la razón por la cual el Señor no le permitió a David que construyera el templo. Y dice que era porque David derramó mucha sangre. Entonces fue una de las razones, ¿verdad?
Y la otra es, como mencioné, David empezó muy bien, fiel a Dios, pero ya con la fama, la fortuna, todo lo que hizo, después, David, si no hubiera sido por el profeta Natán, no sabemos qué hubiera sido de su vida. Se acuerda que todo el mundo tenía miedo de hablar con el rey. David se estaba muriendo internamente, pero no tenía el valor de confesar públicamente lo que había hecho. Por eso fue que Dios le mandó a Natán, y Natán fue muy astuto, vamos a decirlo, porque si Natán hubiera ido como, ¿verdad? Como el profeta que era, diciéndole, mire, David, tú hiciste esto, tienes que pagar. Créame que David, en su ceguedad espiritual, le hubiera matado a Natán, porque era el rey, y cualquiera que iba a decir algo en contra del rey lo mataba. Natán usó una estrategia maravillosa y le mostró la ley con todo su rigor, como un espejo. Al escuchar la ley de Dios con todo su rigor, David reconoció su pecado y dijo, he pecado contra Dios, ¿verdad? Y enseguida, Natán le aplicó el evangelio. Le dijo, Dios ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias de tus acciones, tu hijo morirá, ¿verdad? Entonces, si usted lee la historia desde que cometió adulterio con la Betsabé, de ahí la vida de David se va siempre hacia abajo, ¿verdad? Lo que le dice, lo que tú hiciste a oscuras, tu familia lo va a hacer a vista pública. Y de ahí vemos cómo fue un desorden total. Entonces, todo eso al fin cuenta ante los ojos de Dios. Entonces, eh, ah, se me fue el pensamiento. Entonces, eso nomás. Entonces, sí, y al fin quiero decir es que David está en el cielo por la gracia de Dios. El Señor le perdonó, como lo hace con usted y conmigo. Si hiciéramos una lista de las ofensas, del pecado, de la desobediencia, que hacemos contra Dios diariamente, ¿qué sería de nuestra vida? Pero nos quedamos con mi Señor Jesucristo, que Él nos rescata, nos limpia, nos lava y nos da un abrazo y nos dice, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Vete en paz, ya no vuelvas a pecar más. Excelente, hermanos. Les voy a enviar mañana la tarea, mañana que es martes, ¿no? Mañana la tarea vamos a tocar, si alguien dijo que ya hemos leído bastante, vamos a terminar leyendo 5 capítulos nomás de Primera de Reyes y también vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 2, 9 hasta del capítulo 2 hasta el 9. Y ahí vamos a ver la construcción del templo. También nos va a dar un poco de información por qué el Señor no permitió a David construir el templo de Israel. Cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Padre eterno, te damos gracias por la bendición que nos das de saber que en este mundo somos guiados, somos protegidos, somos gobernados espiritualmente, si podríamos decir, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por hacernos tuyos, Señor. Gracias por habernos redimido de nuestros pecados por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Ante Él nos postramos, ante Él lo alabamos, magnificamos y glorificamos su bendito nombre. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros para recordar que quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey y quién es nuestro protector eterno. Te damos gracias, Padre amado, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén.
Que tengan todos una bendecida noche y nos veremos